17 de mayo se marcó una jornada histórica en la vía política del país. El presidente Lasso firmó a primeras horas de la mañana el decreto de muerte cruzada, con el que se disolvió la Asamblea Nacional. Las causales de esta decisión y lo que implica para el país les contamos en la siguiente nota. Ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, estampó una firma histórica en la vida ecuatoriana, pues por primera vez activó el mecanismo de la muerte cruzada que dispone la disolución de la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. A partir de la firma del decreto, los 137 legisladores serán notificados con la terminación de las funciones para las que fueron designados. El primer mandatario señaló que esta decisión responde al permanente bloqueo e intransigencia de la Asamblea Nacional. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. Una vez firmado el decreto, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones generales en 7 días. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. La activación del artículo 148 de la Constitución se da en medio de una grave crisis en la que el primer mandatario fue llevado a juicio político por el supuesto delito de peculado en la adjudicación de varios contratos de transporte de petróleo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. Al finalizar la cadena nacional, el presidente de la República garantizó que ningún servicio público se suspenderá en Ecuador. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria. Informó Álvaro Terán. Las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el exasambleístas ya están en manos de los jueces de la Corte Constitucional, quienes en las próximas horas deberán pronunciarse si lo actuado por el presidente de la República es legal o no. Los exasambleístas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacutic del ala de la CONAIE presentaron acciones de inconstitucionalidad ante el decreto de muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional. Lo que esperamos, respetuosos de la Constitución, de la ley y de la convivencia pacífica de este país, es que sea esta Corte la que dirima este conflicto. Y nosotros respetaremos la decisión que sea. Si el decreto carece de legalidad y carece de constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos de estos 2 años. Si el decreto, por el contrario, tiene la validez y el reconocimiento por parte de la Corte, nos iremos a elecciones. ¿Serían nombres de ustedes ya?
Tenemos varios y desde el Partido Social Cristiano hemos pensado, por supuesto, en la figura del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Los ex legisladores criticaron que la muerte cruzada se utilice en la fase final del proceso de juicio político que se seguía al primer mandatario. Porque el presidente ha violentado el mismo dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a un juicio político que estaba en marcha en Asamblea Nacional bajo nuestra facultad fiscalizadora, y lo que ha hecho es boicotear este proceso para evitar ser censurado y destituido. Al parecer, al presidente el día de ayer, pues le fue muy mal. No se pudo defender en el Pleno de la Asamblea Nacional y su única salida fue aplicar la muerte cruzada, que reiteramos es inconstitucional. La acción de inconstitucionalidad presentada por Esteban Torres del PSC y Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática ya fue sorteada y está en manos del juez Joel Escudero, mientras que la de Mireya Pazmiño, Ángel Maita, Dina Farinango, Janet Llano y Fernando Cabascango de Pachacutic del ala de la CONAIE ya está a cargo del juez Enrique Herrería. Se espera que el pronunciamiento de la Corte Constitucional se emita en las próximas horas, informó Valeria Navarro. El expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, reaccionó por el decreto de muerte cruzada que disolvió al Parlamento. El ex titular de la función legislativa espera una respuesta de la Corte Constitucional. Luego de haber transcurrido 10 horas de hacerse público el decreto de muerte cruzada, apareció Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, en una oficina fuera del Palacio Legislativo para reconocer que ya no son asambleístas. No nos aferramos a un puesto. Si es que las circunstancias disponen, pondremos nuestros nombres a disposición del pueblo ecuatoriano para que nos elija o no nos elija. Pero lo que sí estoy consciente, que el actual mandatario, por más que lo ponga, no será electo. Virgilio Saquicela también presentó una demanda de inconstitucionalidad, como lo hicieron los ex asambleístas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacutic, aliados a la CONAIE. De que la Corte Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse. Y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional, no para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, siendo producto del voto popular, sino para respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. ¿Por quién? Por el presidente de la República, que es el culpable de la crisis de este país. Saquicela señaló que si la Corte Constitucional falla a favor de sus demandas, entonces se retomará de inmediato el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, Saquicela, cuando era representante del Parlamento, fue apoyado por el correísmo, pero ahora que la Asamblea está disuelta, ningún ex legislador de dicha bancada lo acompañó en lo que podría ser su última rueda de prensa como la principal exautoridad del Poder Legislativo. Informó Valeria Navarro. Según el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el presidente Guillermo Lasso solo podrá promulgar decretos, leyes relacionadas a materia económica y de carácter urgente. Además, indicó que en los próximos días otros proyectos serán enviados a la Corte Constitucional. Tras la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones anticipadas, en rueda de prensa el ministro de Gobierno Henry Cucalón dijo que el Ejecutivo no tiene carta blanca para gobernar. La Constitución, ese artículo 148, donde todos, gobierno incluido, deben ampararse, señala que los decretos leyes solo son en materia económica. Los decretos regulares de política pública, designación de funcionarios, de toma de decisiones, de reglamentos, no tienen esa cuestión de dictamen de la Corte. En ese mismo sentido, el secretario de Estado indicó que en los próximos días otros proyectos serán enviados a la Corte Constitucional, aunque no precisó si se incluirá una reforma laboral como lo anticipó el ministro de Trabajo. En los próximos días se van a presentar otros proyectos de decreto de ley importantes, pero siempre proactivos en la agenda del gobierno, en la agenda del momento, a través de la economía, del incentivo, del empleo, pero siempre a través del tema
económico. Por otro lado, Cucalón reconoció la potestad ciudadana de interponer ante la Corte Constitucional demandas contra el decreto 741. Los exlegisladores de la bancada del Partido Social Cristiano fueron los primeros en presentar el recurso. Que cualquier persona, cualquier grupo político o social tiene pleno derecho a presentar cualquier reclamo, a presentar cualquier impugnación, en este caso, ante la Corte Constitucional. Cucalón fue parte de las reuniones que mantuvo el presidente este miércoles con su gabinete y el cuerpo diplomático. Expresó que los representantes de las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país han reconocido la decisión de Lasso. ¿Qué fue lo que manifestó el cuerpo diplomático? No es si está a favor o no de los gobiernos, eso es a caer en un simplismo. El cuerpo diplomático reconoce que es una medida que está amparada en la Constitución. Al ser consultado si Guillermo Lasso se presentará como candidato para las próximas elecciones, esta fue la respuesta. En su momento debido, el presidente de la República tomará una decisión y anunciará si es o no es candidato, pero eso no lo de fondo. Por último, señaló que los ministros se mantienen en sus puestos, aunque no se descarta que existan cambios, pues sus cargos están a disposición del presidente.